Y para entender mejor la autoasistencia psicológica, es bueno detenerse unos instantes en otro concepto que subyace a la autoasistencia psicológica y que lo sostiene, que lo sustenta, y que es el concepto de autorregulación biológica o homeostasis. La autorregulación biológica es un mecanismo realmente impresionante, maravilloso, mágico, que uno todavía no nos hemos dado cuenta de la trama de ese mecanismo, que es el que permite que todos los organismos vivos recuperemos el equilibrio cada vez que lo perdemos. El organismo, todos los organismos vivos, tenemos una memoria del óptimo de nuestro funcionamiento. Y cada vez, dado que nuestro organismo es dinámico y va cambiando en su movimiento, en el tiempo, cada vez que alguna variable de ese organismo se aleja del óptimo, el organismo primero lo detecta y segundo lo rechaza. Suelo poner siempre el mismo ejemplo porque es el más sencillo, pero hay millones para esto. Es el ejemplo de la respiración. El oxígeno que incorporamos en la inspiración se consume en el metabolismo de los tejidos. Entonces disminuye la cantidad de oxígeno. El organismo, cuando disminuye la cantidad de oxígeno, lo detecta y rechaza ese estado técnicamente se llama de anoxia. Lo rechaza. El organismo no acepta, no quiere, no admite ese estado de menor cantidad de oxígeno en sangre del óptimo. Y lo más extraordinario del caso, lo cuento con la frescura como si nunca lo hubiéramos oído nadie esto, pues muchos de ustedes estarán familiarizados con este concepto, pero es tan fantástico que vale la pena verlo así con ingenuidad de qué está hecho. Y les decía que el organismo rechaza el estado de anoxia, pero lo rechaza implementando actitudes que transforman el estado rechazado. Es decir, que expresa su rechazo de un modo tal, con movimientos tales, que son eficaces para transformar esa anoxia. En el caso de la respiración es muy simple. Ese rechazo estimula el próximo movimiento inspiratorio. De modo que esto es la esencia de un rechazo resolutivo, de un rechazo eficaz. Esto que yo estoy describiendo para la respiración, como le dije antes, sucede millones y millones de veces por segundo, con todas las variables del organismo que se van alterando en su movimiento. El otro ejemplo habitual que utilizo simplemente porque es gráfico, si yo me lastimo y hay una solución de continuidad en la piel, el organismo rechaza la herida. El organismo rechaza la herida. Pero tiene la sabiduría tal que implementa el rechazo a la herida poniendo en actividad acciones que en este caso es enviar a la zona células de determinada calidad, leucocitos, fibroblastos, etcétera, posibilitar la coagulación, etcétera, etcétera, envía a la zona las células que van a resolver el estado que la herida produce. Es decir, que no es que el organismo cuando tiene una herida vomita,
que sería un rechazo estéril, un rechazo inadecuado. Y este mecanismo, escuchen bien, este mecanismo de perder el equilibrio, de tener una memoria de un óptimo, de alejarse de ese óptimo, de que el organismo lo detecte, de que el organismo lo rechace y que exprese el rechazo de un modo que transforma el estado rechazado y recupera ese óptimo, es lo que posibilita la vida. Nosotros estamos vivos porque eso está ocurriendo todo el tiempo con todos los componentes. Esto es muy simple, pero quiero saber si está claro, si todos lo entendimos. Muchos tal vez ya lo hemos visto, en fin. Pero de todos modos quiero presentarlo, como le dije antes, con la frescura de verlo por primera vez. El segundo punto que hay que mirar una vez que uno presenta esta trama de la homeostasis es cómo ocurre eso. Y la verdad es que ocurre automáticamente. Yo no resuelvo personalmente enviar células a la herida, el organismo lo hace. Yo no decido respirar. Estoy durmiendo y sigo respirando. Es decir, que es una respuesta automática y una sabiduría que el organismo adquirió con el correr de los tiempos y que ahora la tenemos incorporada y gracias a ella estamos acá. Una vez que vemos esta dimensión de la autorregulación, la pregunta siguiente es: en el plano psicológico, ¿existe algo equivalente como un autorrechazo eficaz? ¿Existe algo parecido? Y eso es en lo que vamos a entrar ahora. Efectivamente, los organismos, los seres humanos, rechazamos los estados dolorosos o disfuncionales. Los rechazamos. Es decir, yo siento miedo y yo no quiero tener miedo. Yo rechazo mi miedo. Yo me siento inseguro y rechazo mi inseguridad. Yo me siento triste, me siento confuso, me siento indeciso, me siento envidioso. Experimento estados dolorosos para mí y esos estados dolorosos en mí generan igualmente un rechazo del mismo modo que lo generaba la anoxia. El tema es que las acciones que se implementan a partir de mi rechazo hacia mi aspecto inseguro, las acciones que implemento desde mi rechazo para transformar a mi aspecto inseguro, generalmente no transforman a mi aspecto inseguro. Lo dejan igual o peor que antes. Es decir, que en el nivel psicológico, la autorregulación psíquica no ha alcanzado el mismo grado de desarrollo que ya tiene en el nivel biológico. De modo que es un aprendizaje que como seres humanos tenemos que realizar. Y este autorrechazo no tiene todavía la misma eficacia que en el plano biológico, porque en la acción que adoptamos para transformar lo que rechazamos, interviene nuestra conciencia individual, con básicamente sus creencias y sus
pasiones, por decirlo de un modo muy genérico.